programa Cortes Supremas presenta informaciones jurídicas de varios países del mundo. Una gira por África, América, Asia, Europa y Oceanía. Reportajes especiales sobre el Mercosur, decisiones históricas para el derecho internacional, además de informaciones sobre los derechos fundamentales. En Argentina, la Corte Suprema autorizó deshacer un terraplén construido en 2005 en la provincia de Corrientes porque perjudicaba la mayor reserva de biodiversidad del país. La reserva Iberá, localizada en la provincia de Corrientes, al norte del país, tiene más de 1.300.000 hectáreas, lo equivalente a 1 millón de campos de fútbol. El área abarca una de las más importantes reservas de biodiversidad de Argentina, con más de 500 especies de animales vertebrados y 130 especies de peces. En 2005, la empresa forestal andina actual Hacienda San Eugenio hizo un terraplén de más de 27 kilómetros para la travesía de personas. Según ambientalistas, esa franja de tierra bloquea el flujo de las aguas del complejo. Por haber sido hecha de forma transversal al sentido del flujo de las aguas, la franja causó la inundación de miles de hectáreas de tierra habitadas por lo menos 15 familias de productores rurales y habría causado un gran impacto ambiental, pues afectó la reproducción de peces. Tras 4 años de acciones judiciales, la Corte Suprema de Argentina autorizó deshacer el terraplén. La decisión fue unánime por parte de los magistrados y ratificó el fallo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Para empezar la demolición, la justicia argentina solicitó un estudio ambiental del área y posteriormente se presenta una notificación oficial para deshacer la franja de tierra. Y en nuestra entrevista de hoy vamos a hablar un poco más sobre la decisión de la Corte y lo que representa para la preservación ambiental de la región. El complejo Iberá es uno de los humedales más importantes que tiene la Argentina y allí se encuentran la mayor parte de especies de aves, por ejemplo, que existen en la región del litoral y en una parte importante de la Argentina. Existen ejemplares que en otros lugares del país no existen, como por ejemplo el ciervo de los pantanos, yacarés, y ahora en este momento hay algunos proyectos que están reintroduciendo especies extinguidas como el oso hormiguero. Así que es un área de conservación muy importante y muy valorada en la Argentina en general. Además también recordar que la reserva del Iberá está asentada sobre una parte del acuífero guaraní. Terraplén ilegal. El terraplén construido en los esteros del Iberá es ilegal porque no cumple con ninguna de las normas que establece la provincia de Corrientes para autorizar la construcción del terraplén. Es decir, se trata de un terraplén construido en una reserva provincial que tiene un máximo nivel de protección jurídica y ambiental, y para la construcción del terraplén hay que cumplir con una serie de pasos y de normas. La primera de ellas, llevar adelante un estudio de evaluación de impacto ambiental. La segunda de ellas es someter ese estudio a una audiencia pública en la que participen los actores y las personas interesadas en evaluar el terraplén. En un tercer lugar, solicitar permiso para la construcción a la provincia y obtener ese permiso, y además también los permisos del Código de Aguas, porque se trata de una obra hidráulica, una obra que interrumpe el escurrimiento del agua en los esteros del Iberá. Es decir, son un conjunto de normas que nunca a lo largo de por lo menos de los 4 años que lleva construido y de los 4 años de litigio judicial, se cumplieron con las normas. Por eso decimos que es ilegal. Importancia para el derecho ambiental. Es uno de los fallos más importantes que ha habido en la Argentina en términos de derecho ambiental, junto con otras causas que también tramitan en la Corte, pero es uno de los 5 principales fallos ambientales de la Argentina. El fallo tuvo sentencia favorable en la primera instancia, en la segunda instancia, en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia y ahora en la Corte de la provincia de Corrientes, vale decir 4 veces. Se validó la sentencia que ordenó la demolición del terraplén, lo que para mí significa un enorme avance, por lo menos en términos de derecho y de justicia ambiental en Argentina. El fallo de la Corte fue un fallo unánime, que esa es la importancia que tiene, pero simplemente se trató del rechazo de un recurso, vale decir que la Corte no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, sobre el contenido central de la sentencia, sino que simplemente
a través de lo que significa la vía de recurrir a la Corte, rechazó la presentación de la empresa, pero lo hizo en forma unánime, por eso es el valor. Y es hora de navegar. La Corte Suprema de México anuló la condena impuesta a 9 indígenas acusados de participar en la masacre de 45 personas de la etnia Tzotzil en diciembre de 1997 en el municipio de Acteal. De acuerdo con los magistrados, hubo fallas en el proceso basado en pruebas y testigos falsos, además de que no ofreció traductor a los acusados. Presos hace más de 10 años, los 9 indígenas están en libertad absoluta. En la misma sentencia, la Corte Suprema mantuvo la prisión de 6 personas y pidió repetir el juzgamiento de otras 16 acusadas de participar en la masacre. En instantes, Corte Suprema de Uruguay condena al último general que gobernó al país durante la dictadura militar.